Los dientes han sido representados y han servido de motivo de expresión también en el mundo literario y en el mundo artístico. Recordamos las pinturas en donde aparecen imágenes con una dentadura bonita. Recordamos la opinión de grandes escritores como Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Cervantes. La pintura, la escultura, la literatura. ¿Recuerdan ustedes en el Génesis, por ejemplo, hay una expresión muy sencilla que dice: tenía los ojos tan grandes como el vino y los dientes tan grandes como era bolas de nieve? Y también en el Cantar de los Cantares, nada más y nada menos que hablando de la amada, hay una expresión que dice: sus dientes eran como ovejas recién bañadas, y había algunas que eran fértiles, todas eran fértiles. Fíjense la idea tan expresiva y bonita del Cantar de los Cantares. Nosotros, en esta segunda parte del programa, continuamos con el mismo título: Más vale un diente que un diamante. Sin embargo, queremos recordar que en esta parte del programa vamos a centrar a nuestros invitados en lo que es el desarrollo literario aplicado a la dentadura. Aparecerán muchos ingenios, aparecerán muchos textos, y hay uno que queremos adelantar en el siglo XVI, 1547, por Francisco Martínez de Castrillo, que es la primera obra literaria dedicada a la literatura. Así que, amigos, segunda parte del programa, Más vale un diente que un diamante. Esta segunda parte del programa, Más vale un diente que un diamante, siguen con nosotros doña Elena Lucerón Díaz Ropero, y también está el doctor don Javier García Fernández. Recuerdan ustedes que la doctora Elena Lucerón es doctora en odontología, licenciada en odontología también por la Universidad de Madrid, la licenciatura, y por la Universidad Rey Juan Carlos, en donde es profesora, el doctorado. Dedicada no solamente a la investigación, es profesora, sino también a la actividad física real de la medicina en odontología. Como siempre, tenemos que dar la bienvenida a nuestra invitada, doña Elena, y agradecerle que continuamos hablando de dientes, aunque sea ahora en un aspecto literario. Así que bienvenida al programa. Gracias por contar conmigo de nuevo. Continúa con nosotros don Javier García Fernández, licenciado en Medicina y en Cirugía, como era el título antiguo de Medicina, doctor en Medicina y en Cirugía por la Universidad de Complutense, pero también es licenciado, ahora ya son licenciado, entonces especialista en estomatología, profesor, un gran profesional que continúa con nosotros, y esta vez en un plano literario, porque nos vamos a centrar fundamentalmente en la literatura y en la muela, los dientes, la dentadura. Así que bienvenidos a los dos y vamos a seguir el programa. Yo estoy deseando escuchar, porque hablar de dientes y hablar de Quevedo no es frecuente, por ejemplo.
Nos habíamos quedado en el programa anterior y al rey le faltó una muela. Al rey también, digo, a los reyes. Nos habíamos quedado con el título en el Renacimiento, al principio. ¿Qué reyes podemos citar, Javier, Bueno, en esta parte? En nuestra España del siglo de oro, sin duda cabe a Carlos V, primero de Alemania y quinto, Sí. o al revés, perdón, de España, a Felipe II, como no, Sí. y luego pues toda la dinastía de los Austrias. Vamos a hablar en este periodo de tiempo que empezó con los reyes católicos Sí. y que pues, terminaría con Carlos II, ¿no? de Austria. Bien. Pues vamos por lo menos centrarnos citar. en ese Sí. periodo, ¿no? Estamos en el pleno inicio del Renacimiento, ya hablamos en el pasado programa de la revolución que supuso el Renacimiento y en la medicina concretamente, pues estos personajes, Paracelso, Vesalio, yo te comentaba de nuestro Servet, ¿no? Cómo se inician las disecciones en cadáveres, cómo cambia a una medicina de observación, de experiencia. En el mundo de los dentistas aparece un barbero cirujano que fue el iniciador de la odontología en Europa, que es Ambrosio Paré, y estos van a marcar un poco lo que será la medicina de la edad moderna. Más o menos vamos a centrar y vamos a analizar cómo se refleja nuestro trabajo, nuestras experiencias, en esos dichos populares, en esa filosofía popular que se refleja muy bien, perfectamente en la literatura de nuestros clásicos del siglo de oro. Y la caries mató al rey. Y también había, ¿verdad, Elena? Ya había dicho algunos reyes, desde los reyes católicos. Sí, bueno, casi la expresión viene más enfocada a la muerte de Alfonso XIII. Se piensa que pudo ser por una endocarditis bacteriana derivada de un problema dental, de una infección en una muela que tuvo su diseminación a través del torrente sanguíneo, como hemos hablado en otras ocasiones, que todo está interdigitado y la boca no es un ente aparte del resto del cuerpo, que le pasó factura a ese torrente bacteriano a la sangre y le provocó una enfermedad, una cardiopatía, que ya, o sea, agravó una cardiopatía ya preexistente y pudo llevarle a la muerte una infección dental. Pues lo que hablábamos en el anterior programa de que la enfermedad no entiende de clases y es uno de los grandes exponentes de que un dolor de muelas acaba en algo tan gordo. ¿No? A los que les ocurrió... Como hemos hablado antes ya de María Luisa de Palma o de la esposa de Napoleón, Fernando VII, que ya se le quitó un diente por el hijo de un entonces barbero o cirujano barbero, Felipe V, que contaba con media docena de dentistas en su corte, véase los problemas que tendría para disponer de 5 dentistas a todas horas, que Luis XIV ya, tan famoso y tan... llevaba dentadura ya postiza, entonces Isabel I, que disponía del obispo de John como dentista particular y viajaba con ella también, como en otros reyes, a todas partes del mundo, la reina consorte de Jorge VI, también allí en Inglaterra, que tenía una atención por tetraciclinas muy grande, que produce una coloración de los dientes muy característica, cuando se ha tomado un determinado medicamento a la hora de formación de esos dientes. Incluso hasta se habla de las posibles agenesias dentales de la princesa Leonor, que la hemos visto en distintos actos públicos portando ortodoncia. Puede ser que tuviese alguna alteración que la haya llevado a llevar esa ortodoncia para poder bajar algunos dientes incluidos. Mucha literatura hay, mucha enfermedad y los reyes, por supuesto, no están exentos de tener un dolor de muelas. Pero qué importante es, cuando yo os presentaba, estaba pensando, es decir, nuestra dentadura tiene caries, pero tiene también, aguanta ahí, que no se manifiesta,
cuando hay un auténtico dolor de muelas, está reflejado ahí, en la dentadura, en el diente. Qué curioso. Lo que decía Javier, cuando está la célula A es la que lleva el dolor, esté ubicado donde esté. Yo hablaba de la primera célula, pero vamos, el dolor importante, insoportable de las muelas viene por las terminaciones nerviosas de la cámara pulpar. Fíjate el nombre, qué bonito, cámara pulpar, ¿no? Donde hay no solo los nervios, los dientes sabemos que en su interior tienen unos canales y una cámara donde se alberga el tejido conectivo, un tejido que soporta, en cierto modo, los vasos sanguíneos que van a dar vitalidad a ese diente y los nervios. ¿Qué pasa cuando hay una infección o atacan las bacterias por la caries? Pues que la cámara pulpar se vuelve una cámara mortuoria. ¿Por qué? Porque frente a la infección, a las bacterias, los tejidos, si nos damos un golpe en una mano, se hinchan, hay rubor, tumefacción, quiere decir que aumenta la vascularización de ese tejido y por eso se enrojece cuando el chichón, ¿verdad? Pero cuando esto ocurre en los dientes, está en una cámara que no puede extenderse, inflamarse, y lo que es la propia inflamación va a causar la muerte de ese tejido pulpar. Bueno. Y ahí, cuando antes de morir el nervio y los vasos y los componentes de esa pequeña cámara, es cuando, por la presión, sufrimos esos dolores tan insufribles, ¿no? Bien, pues vamos a continuar, pero ahora aplicado a la literatura. Habéis hecho un trabajo que a mí me atrae. Empecemos por Lope de Vega. ¿Os parece? Bueno, a ver, Lope de Vega. En toda la literatura del siglo de oro se habla de todas las patologías bucales que había entonces, que sigue habiendo con distintos nombres. Se hablaba ya de las aftas, de los apostemas, que trata mucho el libro que has comentado al principio de Francisco Martínez, barretas, que era el trismo del recién nacido, que no pueden abrir bien la boca, de los cálculos salivales, de los corrimientos, que eran la hinchazón o los flemones, los abscesos, la corrupción de encías, la actual gingivitis. Hablaba de la descolocación y de las fracturas ya mandibulares. Por ejemplo, Sant de Serrulla lo trata mucho en su obra, probablemente porque hubiese sufrido algo de ello. Hablan ya de los épulis, como la obra de Juan Fragoso. Habla de la erupción de los dientes de los niños, algo novedoso que no había llegado hasta nosotros entonces, como la obra de Jerónimo Ayala. Habla de los lamparones, como los ganglios inflamados cuando hay una inflamación dental. Al final la cadena ganglionar está muy interdigitada con toda la vascularización de la boca y se inflaman los ganglios, pues ya entonces nos lo describe, y no nos lo describen solo los libros de la época, que no había sobre odontología hasta la aparición del de Francisco Martínez, sino que lo describe la literatura popular en sus propias obras. Se habla de los frenillos de los niños, se habla de lo que era la alferecía, que es la halitosis, el mal olor de boca, que probablemente fuese muy común, puesto que la falta de higiene en aquella época era muy acrecentada. Se habla de los herpes labiales, por ejemplo, en la obra de Albarracín Teulón. Se habla del neguijón, como caries, se le llamaba neguijón, en muchísimas obras, entre ellas las de López Hinojosa. Se habla del paladar fisurado, que es una lesión grave, sobre todo cuando el niño nace, en el que el paladar está abierto, se comunica con la nariz, imposibilita mucho la posibilidad de comer y la nutrición adecuada de un niño. Se habla de los parulis, de las parótidas, ¿vale? Las paperas actualmente. Se habla de las ránulas, mucho por ejemplo, en la obra de Damián Carbón de Mallorca. Se habla del rechinar de dientes, del bruxismo que ha llegado, pues ya entonces había bruxismo, no es algo que nos haya creado solo el estrés que tenemos en la época actual. Se habla de la toba, que era el sarro que provoca esas enfermedades gingivales y esas enfermedades periodontales, que acaba con la pérdida real de los dientes. Y se hablaba también hasta de las viruelas como pequeñas
aftas y pequeñas úlceras que salían en la boca, comparables con las que salían las ampollas vesiculosas que salían en la enfermedad de la viruela. Y nos habla también toda la literatura de los tratamientos que se hacían en el siglo de oro. Entonces, tratamientos para el dolor, por ejemplo, cauterizaban, entonces con aceite de vitriolo o con agua fuerte se hacían sangrías, nos las explica muy bien y veremos algunos ejemplos, los enjuagues que se hacían con vino o con vinagre, con zumo de acelgas, multitud de ungüentos que se usaban para la época con lo que había para intentar mitigar ese dolor tan grande dental. Se habla de los tratamientos para el neguijón, para la caries, ya habla de cómo remover la parte afectada del diente, de la aplicación de los ungüentos y de los aceites que se hacía para intentar neutralizar que esa caries avanzase y el dolor. Y también se habla de las extracciones de los dientes cariados, con lo que llamaban gatilla y descarnador, que son los precursores de nuestros instrumentos que aquí muy amablemente nos ha traído Javier para poder ilustrar. Se habla ya entonces de algo tan importante como el control de la hemorragia. Había gente que se desangraba en la época por quitar una muela. Pues habla ya y empieza a establecer las bases de la hemorragia en la literatura popular, no en los libros científicos. Habla de cómo se hacían sangrías para la corrupción de encías, para las enfermedades de encías, para esas encías sangrantes, esas encías eritematosas que pierden su capacidad de sujeción del diente. Y habla de todo el tratamiento de esas encías en cuanto a lo que llamaban toba, que es el sarro actual. Y todo eso nos lo encontramos en obras como Lope de Vega, como en Quevedo, como en Cervantes, antes de la aparición de nuestro primer libro y gran obra maestra que nos presentará Pues vamos Javier. a seguir, por lo menos después de Lope de Vega vamos a citar a Quevedo, porque Quevedo también era un satírico de primera. Sí, fíjate que él, bueno, era una persona muy controvertida, ¿no? La verdad que tenía muchos enemigos, más enemigos por ese motivo, que amigos. porque era un satírico. Un satírico y ya trató el concepto de la belleza y la fealdad de la mujer, ¿no? Y no todo el mundo le toleraba, bueno, y llegó vamos a más concretar, de algún... Javier. No, yo solo te quería si empezamos por leer. érase un hombre a una nariz pegado. Pues fíjate cómo describe la belleza y el problema de la falta de dientes o la enfermedad de dientes en la mujer, que dice así: tiene los dientes de nieve, sobre 50 años Ana, tiene los más negros Juana, y aún no ha entrado en 19. ¿Qué razón habrá que pruebe los efectos evidentes, siendo igualmente tratados, ser los de Ana comprados y los de Juana sus dientes? Es decir, que la pequeña de 19 años tenía la dentadura fatal, pero la otra que presumía de dientes los tenía comprados, ya eran postizos, ¿de acuerdo? Elena, Quevedo era un satírico de primera, pero así un poco callando, Miguel de Cervantes no se quedaba atrás. No. Cuando... Bueno, Quevedo nos definía como el peor oficio del mundo, a los barberos de la época. Bueno, Cervantes... Elena, perdona, has hablado del peor oficio del mundo. Te dejo la cuestión cuando hablemos del libro de Francisco Martínez. Ajá. Para que no se te olvide el peor oficio del mundo. ¿Y qué le pasa a Cervantes? Que no se queda atrás. Pues Cervantes, al momento de su muerte, él mismo describe que le quedaban solo 6 dientes. De hecho, es algo que se ha utilizado para cuando ahora han dicho que, bueno, que iban a investigar si era la tumba de Miguel de Cervantes. Una de las cosas en las que los antropólogos y los forenses se fijaron es si tenía 6 dientes, como él mismo describe en su obra. Eso nos da a pensar lo que sufrió Cervantes con la boca a lo largo de su vida, que tan bien reflejó luego en obras tan maestras como en El Quijote. Ya habla muchísimo de los dientes en las novelas ejemplares, donde dice, por ejemplo, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tienes sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos,
porque no tiene correspondencia los unos con los otros, sino habla nada más que de su propia boca. Ahí. Según Cervantes, la gente del siglo de oro se lavaba raramente. Nos lo describe muy bien en el Quijote, en el que solo se le ve que se bañe 3 veces a lo largo de toda la obra, más 2 inintencionadas, y el pobre Sancho solo una. Y solo se habla de que se enjuaga la boca una sola vez en toda su obra. Eso nos describe pues, la higiene que había en ese momento. Pero le inquieta mucho la limpieza bucal, porque sí habla en muchas ocasiones de que al terminar la comida se hurga en la boca. Por ejemplo, en el mismo Quijote, en el que nos dice: se quedará recostado sobre la silla, mondándose los dientes como es costumbre. Entonces, le daba mucha importancia a la boca, puesto que la había sufrido en sus propias carnes. Él nos habla y nos dice: molino sin boca, boca sin muelas es como molino sin piedra. Es una frase que él la lleva muy por bandera y que refleja mucho la sociedad de la época en sus propias carnes. Y es su frase de: en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Como nos dice el Quijote: porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Él habla de los enjuagues bucales, por ejemplo, como hemos dicho en el mismo Quijote. Habla de la halitosis, de ese olor de boca, mal olor de boca, ya en las figuras de Maritornes y Altisidora. Habla cómo se pierde el Quijote 4 dientes en la batalla. Habla de la figura de Doña Rodríguez, de los catarros dentales, causantes de que perdiese los dientes. Habla de los raigones, que son las raíces que se quedan después a la hora de extraer un diente. Si se fractura, se queda la raíz del diente dentro. Y habla incluso de nuestra patrona, de Santa Apolonia. Sansón Carrasco le aconseja al hidalgo manchego que de camino vaya rezando la oración de Santa Apolonia, si es que la sabe. En esa época, si no podías recurrir a la odontología ni podías recurrir de otro modo, pues recurrías a la religión. Y de ahí el culto a Santa Apolonia, y muy bien reflejado aquí, como ya tenía su importancia Santa Apolonia en nuestro oficio y en la salud bucal. Y bueno, tiene frases como la de: entre 2 muelas cordales, los cordales son las muelas del juicio, nunca metas tus pulgares. Alguna mala experiencia debió de tener, de un mal bocado que se debió llevar para eso. Bueno, yo el sacamuelas. Si te parece, a mí me gustaría un poco leer un trozo. Sí. Tenemos una segunda parte del programa, y estamos haciendo una exposición amplia, pero detallada de cada parte. Pero en la segunda parte yo quiero que también especifiquéis, porque hay tiempo, para que quien lea el Quijote, pues que vaya a buscar estos párrafos. Estamos muy al final ya de la primera parte de este segundo programa, pero yo quiero animar a la gente también a la lectura del Quijote, e incluso podremos en la segunda parte animar, pues en Quevedo podéis buscar y leer tal cosa, es decir, orientar, porque es un tema muy atractivo, muy curioso, y a la vez no solamente muy curioso, sino que estimula la lectura, claro, que es lo que en esta segunda parte queremos provocar, que se lea, aunque se lea de dientes, pues plantea solamente una mínima cuestión, y después ampliamos. No, era un poco leer en el capítulo 18 del Quijote, es donde esta referencia a los molinos de dientes, una persona sin dentadura no puede masticar, y bueno, pues hacer una recreación, si te parece, leyendo la parte del Quijote. Si no lo completa, no pasa nada, porque tenemos después... Sí, bueno, dice así: ya sabemos que se enfrenta a un rebaño de ovejas, creyendo que eran unos atacantes, unos enemigos, y el Quijote cae y recibe un golpe en sus quijadas, en sus mandíbulas, y habla así: pero dame aquí la mano, atiéntame con el dedo y mira bien cuántos dientes y muelas me faltan desde el lado derecho de la quijada alta,
que es donde siento el dolor. Metió Sancho los dedos y, estándole tentando, le dijo: ¿cuántas muelas solía vuestra merced tener en esta parte? 4, respondió Don Quijote. Fuera de la cordal, todas enteras y muy sanas. Javier, cuando dice fuera de la cordal, sí, quitando de las muelas de juicio, tenía 4 muelas. Sí. Él no cuenta las muelas del juicio. Es Curiosamente, las muelas de juicio sabemos que hay personas que las tienen y otras que no las tienen. Hay personas que, por la evolución filogenética del ser humano, nacen sin ellas, ¿verdad? Fuera de Pero cuando habla de muela cordal... Es la muela de juicio. La muela del juicio, La ¿no? muela del juicio, exactamente. Termina la frase porque vamos a descansar y luego sigue. Ven, termina la frase. La frase es ver un poco la gracia que tiene, que al final pues es lo que comenta la doctora. Sin ventura yo, dijo Don Quijote, oyendo las tristes nuevas que su escudero le daba. ¿Qué más quisiera que me hubieran derribado un brazo como no fuera el de la espada? Porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como un molino sin piedra, y mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Mas a todo esto estamos sujetos los que profesamos la estrecha orden de la caballería. Bien, nos quedamos ahí, un pequeño descanso, y amigos, estamos, un diente vale más que un diamante. Pues continúen con nosotros después de esta pausa. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hablando vale más un diente que un diamante. El título, estamos en el segundo programa, en esta segunda parte, hablando de dientes, de todo el recorrido histórico de la dentadura, de todo el recorrido histórico del desarrollo evolutivo del diente y también la importancia que ha tenido en la literatura. Todos los artistas lo han recogido de una manera, si queremos, muy llamativa para presentar lo bonito, el pintor, pero sin embargo el literato dice la realidad y la realidad es que duelen, ¿verdad? Que lo pasan mal. Que duele y se pasa mal. Elena, nos habíamos quedado por ahí dos cuestiones fundamentales. Una cuestión es que yo te dije, te vuelvo a preguntar, ¿por qué los barberos eran barberos dentistas? Es que solamente había un dentista que iba a la decoración bonita y atractiva, o todos eran todo. Bueno, es que en un primer momento el barbero dentista se limitaba a quitar dientes, Sí. No había mucho más. Había figuras accesorias y aleatorias que luego podían reponer los dientes, pero eso quedaba muy limitado a las clases más altas, no era algo que llegase al pueblo, entonces no estaba tan reglado y tan estandarizado. Del cirujano barbero hemos pasado por un montón de etapas hasta llegar a coexistir, como ahora mismo estamos aquí, la figura del médico estomatólogo, que cuando ya se arregló de manera universitaria comenzó a ser en la escuela de medicina, se creó la escuela de estomatología, a pasar luego a odontología y estamos en unas generaciones que coexistimos. Él es médico estomatólogo, yo soy odontóloga y ambos tratamos a todo tipo de pacientes a nivel dental. Se separó la odontología de la medicina
a mi juicio, y es a juicio personal muy erróneamente, porque la boca no es un ente aislado del cuerpo y creo que en ese sentido debía haber sido todavía una parte de la medicina. Pero entonces empezaron como cirujanos barberos que se dedicaban a extraer muelas, no había mucho más. Casi todos los dolores dentales acababan en extracciones. A día de hoy, afortunadamente, para quitar un diente ha pasado por 20.000 millones de restauraciones antes para intentar solucionarlo, pero antes, diente que molestaba, iba al cubo de la basura. Se iba al barbero, no había anestesia, sobrevivían como podían a las infecciones posteriores, a las posteriores hemorragias. Afortunadamente el hito de la invención de la anestesia fue brutal. Empezaron con éter, y precisamente empezaron los barberos, los dentistas a utilizarlo, y eso supuso un antes y un después en el tratamiento dental. Javier, yo quiero que en esta segunda parte también animemos a nuestros espectadores, oyentes, los que nos ven, animemos a la lectura. En la primera parte hemos planteado 3 autores, Lope de Vega, Quevedo y Cervantes. Pues que los animemos, aunque repitáis alguna cuestión, pero que se les anime a que digan, hombre, pues Lope de Vega escribió y dijo tal cosa, aunque repitamos algo, no importa. Bueno, Lope de Vega habla mucho de la boca y de todo lo que engloba los dientes de 2 maneras. En una, con su propio sufrimiento, a través de cartas que escribía a su hermano, y hablaba de que padecía corrimientos y se le habían practicado sangrías. Hablaba de su dolor de muelas, hablaba de las hinchaciones de cara. Incluso se piensa que también pudo morir de una endocarditis bacteriana, al igual que hablábamos antes de Alfonso XIII. También se habla de Mozart, de Mahler, o sea, muchas afecciones que han afectado a mucha gente muy, muy relevante. Entonces, él habla, por un lado, de todas esas alteraciones dentales, y también tiene la otra parte, el hablar de la boca de manera muy bonita, como a una dama que limpia los dientes, por ejemplo, que habla del marfil bruñido de los dientes de una forma muy espectacular, muy bonita, que si Javier tiene a bien recitarnos. El de Dulcinea. Lope de Vega, igual que Cervantes, a la hora de describir a Dulcinea. Sí, dice: sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas son sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancadura, nieve. Qué bonito, ¿verdad? Muy bonito, muy claro. Es que así escribían a un dolor los de muelas autores. hay que ponerle algo. Hay que ponerle. Porque si no... Bueno, y Lope de Vega habla mucho de los barberos de la época, sí, en su obra. Y la describe como, igual que a Quevedo no le gustábamos en absoluto, a Lope de Vega lo describe como un arte noble, por ejemplo, en La hermosura aborrecida. Pero es que viene a hablar de los barberos en muchísimas de sus obras. En Fuenteovejuna, en La Dorotea, en La boda entre 2 maridos, en La malcasada, en El inocente sangre, en muchísimos más. Habla como alcalde, o sea, lo pone a la altura del alcalde, de los ricos, como una figura muy importante, y sale muchísimo en su obra. De tantos padecimientos que él tuvo, lo agradecido que estaba el hombre. Muy interesante. Dice, por ejemplo, en sus obras de teatro, hay que animar a la gente joven a que vaya al teatro clásico, a ver si no las lo obras leen, si se representa, pues claro. Y en una de ellas dice, en El caballero de Olmedo: ¿quién es el que con tanta arrogancia se atreve a hablar? Alonso dice: el que tiene por lenguas, los hidalgos, la espada. Rodrigo, pues hallará quien castigue su locura temeraria. Dice Tello: tierra, señor, que no son muelas que a difuntos sacan. Y ahí acaba, perdón. Es bonito, vamos. Quevedo en sus obras les desea a sus enemigos un dolor de muelas.
cuánto no padecería Sí, sí. para desearle a sus enemigos que te Pero llegue un fíjate dolor de también, muela. aquí la figura es que uno es muy valiente para sacarle a los muertos las muelas. Sí, sí. O sea que es un dolor que no se puede comparar, Ya. es lo que indica. Eso. Hay otros autores que habéis citado. Yo me meto mucho con Quevedo porque Quevedo fue, ya comentábamos en la primera parte, un hombre mal visto, mal querido y maltratado, porque él maltrataba también con la palabra. De Quevedo, ¿qué podemos resaltar un poco más? ¿Qué haya por ahí? Quevedo, una boca saqueada, ¿no? Sí. Sí. Ese es el título que más llamativo, una boca saqueada. Pues tiene unos textos muy bonitos en los que resalta lo bonitos que son los dientes y lo bonito que hace a la persona. Si los tiene Javier. Sí, bueno, dice, qué preciosos son los dientes y qué cuitadas las muelas, que nunca en ellas gastaron los amantes una perla. No empobrecieran más presto si labraran los poetas de algún nácar las narices, de algún marfil las orejas. ¿En qué pecaron los codos que ninguno los requiebra? De sienes direcadas, nadie que escribe se acuerda. Las lágrimas son aljófar, aunque una Roma las vierta, y no hay un culto que saque de gargajos las flemas. Para las lagañas solas hay en las coplas pobreza, pues siempre se son lagañas, aunque lucienda las tenga. Todo cabello es de oro en apodos y no en tiendas, y en descuidándose Judas se entran a sol las bermejas. Bueno, podríamos estar leyendo y disfrutando muy de la bonito, poesía. muy atractivo, pero también hay que animar a que lean el Quijote. Y en el Quijote hay que citar ahí que habéis indicado en la primera parte ya cuestiones. Le manda a Sancho que le vea la boca, ¿no? Que le vea la boca. Y Sí. Sancho dice, si no tiene dientes. Y él dice, no, él se extraña a Don Quijote. Me parece que es en la segunda Sí, parte del capítulo 18. del Quijote. Claro. Eh, Quizá podríamos ir entrando en Sí. el libro de Francisco Martínez Castillo, porque es el precursor. Y yo creo que en muchos de los dichos, refranes y enfermedades que se pueden leer en el Quijote, seguro que se inspiró Lo recoge. en este libro que tiene tanta importancia para los dentistas y que Es decir, muchos desconocen. 1547. 1557. fíjate, 57. que pronto harán... Se llama Francisco Martínez de Castrillo. De Castillo. De Castillo. De Castillo. Este es un dentista, este es un libro que, bueno, no todo el mundo conoce, incluso en las escuelas de estomatología se estudia muy rápidamente, pero realmente es el Quijote, la obra cumbre de la medicina y odontología en España. Es un libro curioso porque lo descubre en 1900 un dentista, Vicente Pérez Cano, y le aconseja a un dentista de la corte de Alfonso XIII, que era el profesor doctor Florestan Aguilar, que compre y se haga con esta Que con compre esta el obra, libro con este publicado libro. en el Claro. siglo XVI. Sí, sí. Entonces él lo compra, él vivió, fue el dentista del rey Alfonso XIII, y este personaje al morir, su viuda lo cede y hoy día está en la escuela de estomatología, pero es el incurable, digamos, el primer libro impreso, incluso, aunque hubo un pequeño libro en Alemania sobre la medicina y los dientes, este es el primer libro impreso en el mundo sobre nuestra especialidad, sobre la dentistería. Y se reedita en el siglo XX ya. Sí, sí, esto en el año 1975, el sucesor de Florestan Aguilar,
se da cuenta que tenemos una joya en España, y en el 57, perdón, en el 75, el profesor García Gras hace una impresión facsímil, que es la que tengo en mis manos, y ahora 50 años de que la publicó en la editorial. ¿De qué trata el libro, Vasallo. Javier? Bueno, que tenga importancia, porque ya estamos hablando pleno Renacimiento, pleno siglo de oro, es decir, que estamos hablando de un desarrollo científico ya importante para vosotros, ¿no? Este es un libro importante porque quizá lo pueden mostrar es muy bonita la portada. Es un libro dedicado al hijo de Felipe II. Como hemos comentado, Francisco del Castillo era el dentista de Felipe II, una persona que tenía mucha amistad con el rey Felipe II y que viajó mucho con él. Y de hecho era su dentista por sus conocimientos, y además una persona con amplios conocimientos humanos. Conocía toda la medicina hipocrática, galénica, etcétera, etcétera. Y él hizo un libro para explicar en qué consistían las enfermedades de la boca y cómo tratarlas. Y lo hace en forma de un diálogo donde va incorporando distintos protagonistas para explicar de una forma llana a las gentes. Veremos que habéis hecho un resumen, las partes que tiene el libro, ¿no? Sí, esto quizá... Está dividido en 4 partes. En la primera declara qué cosa es diente, lo define, y las causas esenciales de la enfermedad. Se ponen sus edades o tiempos que se considera la duración, la erupción, cuando van a salir de los dientes, cuántos son, cuáles son, y las razones por las que cada uno tiene su propia anatomía y su propia morfología. Los interlocutores en esta primera parte son 2 personajes, Ramiro y Valerio. La segunda parte declara y muestra en qué tiempo y edad del hombre comienza y acaba cada una de las 3 edades en las que él divide esa formación de los dientes, y la orden y la manera de curar cualquiera de ellas. También pone las pasiones que en la primera y segunda de estas 3 edades pueden aparecer dentro de esas 4 humores que describía antes Javier, y los remedios necesarios contra ellas. Aquí se añade un nuevo interlocutor, que es Cristiola. En una tercera parte trata esas 4 humores, esas 4 pasiones más importantes, y se centra más en la tercera edad, en las enfermedades que padece en la tercera edad, y los remedios universales que él puede describir a partir de la recopilación que ha hecho, con el aviso de los engaños y los errores que hay acerca de esta materia, y entra en una materia de intrusismo, que hasta entonces, como no estaba muy definido el papel del cirujano barbero, del protobarbero y de todos los cambios que había habido, empieza a hablar del intrusismo de quien no tiene que ejercer esa profesión. Los interlocutores en esta parte son Sufrifel, Falerio, Gracilinda, Elia, Ramiro, Cristiola y Fulgencia. Y en una última parte pone una regla general para confortar y conservar la dentadura limpia y recia. Hasta ahora nadie hablaba de que la dentadura haya que limpiarla. Y ciertas medicinas, según la diversidad de los reumas que hablaba él, un aviso de las cosas dañosas y cómo y qué hacen esas medicinas. Repiten muchos de los interlocutores de la tercera parte. Por lo que en este libro lo que vemos que aporta es que habla no solo de anatomía y fisiología y patología dental, sino de prevención e higiene, algo hasta ahora muy nuevo, aparte de los remedios, brebajes y todo antisépticos que había para la época y que podían aplicarse. Pero también hablaba incluso hasta de las herramientas que había que usar y dónde se podían conseguir en la corte en su momento. Nos dice refranes de la época enfocados a la boca. Habla de un concepto de dentadura perfecta, algo inimaginable en aquella época. Como hemos dicho, habla de intrusismo y invoca la figura de Santa Apolonia de una forma muy bonita. Las herramientas que tenemos aquí son del libro. No, estas herramientas las seguimos usando, pero en
en el libro viene representado el pelicán, el gatillo, y son estos los instrumentos que se usaban parecidos, porque estos son los que usamos hoy en día para las extracciones, exodoncias de los dientes, ¿no? Lo que llamamos nosotros los forces. Pero si nos fijamos con los dibujos que aparecen en este libro, prácticamente son los mismos. El pelicán, por la forma de pico del pelícano, Sí. ya le llamaban con este nombre. Nosotros le llamamos ya, pues, según la función, pues el cuerno de vaca para los molares inferiores, o extractor de raíces, el luxador, el winter, porque fue el En el libro desarrollo. vienen dibujados. Sí, vienen dibujados, los podemos ver. Y no Ella han evolucionado tanto desde el no. libro. Básicamente... Prácticamente, como podemos ver aquí, y ahí en el esquema, ahí, son parecidas, tenazas, forces para hacer Sí. las O distintas... sea que es un gran salto científico, Sí, porque podríamos además decir. es el libro más completo que va a haber en 200 años, hasta que luego aparece Pierre Fauchard y en su tratado de odontología en 1785, creo que es la fecha que se publica en París. Durante 200 años este era el libro de referencia para aprender las enfermedades, los tratamientos. Y es, ya digo, muy curioso porque en forma de conversación, incluso podría ser una obra de teatro a la manera de Lope de Vega, el poder leer en castellano antiguo los distintos procedimientos y enfermedades que padecía en aquel momento la población. Es decir, este libro, fíjate que se lo dedica a Carlos II, que era el hijo de Felipe II, porque Francisco Martínez era el mentor de este príncipe, que ya sabes que cayó en desgracia porque no se llevaba muy bien, era una persona muy problemática, y lo encerró el padre, Felipe II, y murió joven, ¿no? Bueno, pues un libro muy interesante. Para esta última parte del programa es una llamada, es decir, que los odontólogos, la medicina ha tenido un proceso muy, yo diría muy popular, un proceso de intervención. La literatura, la pintura, los pintores pintaban boca bonita. Yo cité el Cantar de los Cantares, que ya Salomón, hablando de la amada, dice cómo debe tener la boca. Dice como ovejas recién bañadas, y no hay ninguna que no sea fértil. Es decir, ninguna sana. No hay ninguna que no sea sana. Ninguna enferma. Es decir, la obsesión por la dentadura, ¿no? Claro, la obsesión por la dentadura, no solo por el dolor y los males que ocasiona, sino también por el aspecto estético. Hemos visto cómo Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, sí. Ya en esa época las personas querían aparecer agradables y la joyería que citaba Elena. O, por ejemplo, en los romanos, en el pasado programa no lo hablamos, los romanos se revestían o ataban los dientes con hilos de oro, con piedras preciosas, con incrustaciones. Y había, en los romanos había unas leyes, las 12 tablas, que prohibían enterrarse y quemarse a los cadáveres con joyas para que no se perdieran. Solo permitían a aquellos que estaban ferulizados, es decir, unidos con el hilo para que no se cayeran y quizá para presentar el difunto de forma más agradable. Pero fíjate qué curioso cómo siempre también la estética ha influido en nuestro mundo a lo largo de la historia. Ya fíjate, los incas se tallaban los dientes, y ahora en Instagram, ¿qué está pasando últimamente? Todo vuelve. Que
hay una vuelve. corriente que parece ser que se autoliman los dientes las chicas, ¿no? O se ponen los piercing Las en los dientes, incrustaciones pequeños ahora de los diamantes. dientes, sí, sí. Es decir, que todo al final se blanquean los dientes, todo al final vuelve, Sí, ¿verdad? la moda. A la moda. La moda. Bueno, pues no podemos dejar en esta última parte de recordar, evocar a Santa Apolonia. 9 de febrero, todos los años, los odontólogos festejan o recuerdan a Santa Apolonia como patrona de la profesión. Ya nos había citado anteriormente, en la primera parte, Javier, el daño que sufrió, que le quebraron todos los dientes, con una piedra además, y la pobre sufrió y aguantó. Un Por mal ese motivo martirio. es santa. Y por ese hecho también los odontólogos la recuerdan. Tenemos ahí en imagen una pequeña fotografía de ella con una pequeña frase en donde aparece la oración de la santa. Esa oración está escrita en latín. Sí, Javier, sí, dice así: Virgo martire egregia, pro nobis Apolonia, funde preces ad Dominum, ne pro reatu criminum, vexemur morbo dentium. Quiere decir, Apolonia, excelsa virgen y mártir, derrama oraciones por nosotros al Señor para que no seamos afligidos por el dolor de muelas a causa de la culpa de nuestros pecados. Qué bonito, ¿verdad? es decir, que también nuestros pecados son los culpables del dolor de muela. Hombre, la actitud del hombre tiene mucho que ver, ¿no? Javier, Yo, si me permiten, qué me se puede? encantaría que Javier pudiese mostrarnos la adaptación del juramento hipocrático con Bueno. Santa Apolonia que nos ha regalado a todos los dentistas, porque invocar a Santa Apolonia, como hizo Francisco Martínez del Castillo en su libro, nos habla mucho de la ética profesional que podamos llevar. un buen mensaje para terminar el programa. Os doy la palabra a los dos. Pues hemos adaptado el juramento de Hipócrates a nuestra profesión con este sentido de tener un compromiso ético con nuestros pacientes, desearles lo mejor, ayudar a formar a nuestros discípulos, buscar a todo el bien para el paciente. Un poco estos son criterios morales que tanto hacen falta hoy en día en nuestra profesión. Ese sentido ético de la profesión, de no sacar una muela hasta que no se vea que realmente es necesario. Bueno, es el principio de mínima intervención en toda la medicina. No podemos dejar de tratar un órgano enfermo y extirparlo para sustituirlo por otro. Lamentablemente, cada vez estamos mejor vistos por el paciente, debido muchas veces a esa mala publicidad que nos damos nosotros mismos. Bueno, pues Javier, Sí, aquí si lo tienes a mano, sí. Quizá me gustaría leerlo porque, en cierto modo, es el código ético y moral del dentista de hoy. Y dice así: juramento a Santa Apolonia. Juro por Esculapio, Maimónides y Avicenta y por Santa Apolonia, patrona de los dentistas, a los que pongo por testigo de la observancia de este juramento o promesa que me obligo a cumplir. Ser dentista para velar por la vida, la salud y la dignidad humana como derechos fundamentales y ofrecer mis conocimientos en beneficio de las personas y la sociedad, para prestar a todos los pacientes la mejor atención posible, sin diferencia de raza, condición social, religión o estado de salud, para ayudar a mis semejantes a disfrutar de una buena salud en su boca, para profesar a mis maestros el respeto
la gratitud, la consideración que merecen y para transmitir el conocimiento heredado y adquirido por mi estudio y experiencia a mis discípulos. Para ser humilde en reconocer que no puedo conocerlo todo, pero no desfalleceré en intentarlo. Seguiré estudiando y formándome en toda mi vida profesional y actualizando mis conocimientos de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología odontológica, para atender las necesidades de aquel que por su situación o condición económica no pueda ser tratado, para recobrar la salud, y evitaré el lucro injusto buscando lo mejor para el paciente y respetando en todo momento su autonomía de decisión. Ser dentista para tratar con respeto y cordialidad a mis colegas, evitando críticas malintencionadas y procurando la unidad de la profesión, para guardar y respetar los secretos de mí conocidos en el ejercicio de la profesión, salvo en los casos exceptuados por la legislación, para ejercer mi profesión con dignidad y ética al servicio de la sociedad y para amar, disfrutar y trabajar de mi profesión con entusiasmo, buscando siempre el bien de mis pacientes. Si observo con fidelidad mi juramento, séame concedido gozar fácilmente de mi vida y de mi profesión, siendo honrado por los hombres, y si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria. Bueno, pues llegamos al final con ese juramento a Santa Apolonia y que continúe Santa Apolonia también cuidando nuestra boca. Así que muchas gracias a los dos, Elena, Javier, y hasta el próximo programa. También a ustedes, todos los días, toda la semana, yo les digo lo mismo. Huella de nuestro tiempo estará semanalmente con ustedes. Sigan con nosotros. Muchas gracias.